dices tú, pues oye, no voy a dejar aquí el choque, ¿verdad? Que me destruyeron la mitad de la casa. Y está el rollo de la reconstrucción, que es más invasivo, dice que es la acción de restituir aquel bien cultural que se ha perdido parcial o totalmente. Dígase de que aquí puede transgiversarse desafortunadamente y podemos perder un vestigio de verdad. Por ejemplo, un trabajo de restauración o de reconstrucción. Reconstruir es volver a construir, ¿no? Vamos a decir, se cayó toda la pared, pero otras paredes están ahí todavía. Entonces dices tú, mira, es una pared perimetral, pues se parece a la otra, el otro pedazo de pared perimetral que sí quedó. Entonces la vas a hacer del mismo grosor, o sea, de la misma volumetría. Vas a ver que sí, es que las ventanas tienen un ritmo, cada tanto están. Pues le vas a hacer una ventana o la vas a dejar ciega y le vas a simular una ventana por afuera al mismo ritmo para que la fachada pues no pierda, o le vas a hacer la ventana, o es que tiene un detalle de una textura, bueno, pues la textura se la vas a hacer de alguna manera, o ese paso que está reconstruido la dejas sin esa textura para que se le note que está reconstruido. Y esto sucede mucho, por ejemplo, en las zonas arqueológicas, prácticamente todas han sido reconstruidas. Este es el nivel de tratamiento que han tenido en su momento de redescubrimiento. Cuando los arqueólogos las encuentran de nuevo, las limpian, ponen piezas en su lugar y cuando una pieza está muy dañada, se la llevan, hacen una copia, una réplica y vienen y la ponen en su lugar. Y ejemplos como esos hay muchos. Mi favorito es el templo del Quetzalcóatl porque lo encontraron básicamente al nivel de sus rodillas, plebes. O sea, la mitad del edificio estaba en el suelo. Y para reconstruir muchas veces se utilizan piezas originales y piezas nuevas. Cuando estamos hablando de piezas nuevas, se busca como intentar como replicar. Es que sabes que esa pieza, pues la neta no la encontramos. La que va en este muro arriba no la encontramos. Pero encontramos la de allá, la del otro pilar. Entonces la vamos a imitar. A lo mejor no vamos a hacer el grabado, pero las dimensiones las vamos a hacer iguales, porque resulta que sí encaja. O simplemente vamos a decir que tienen un montón de sillares, que son estas piedras en forma de como ladrillos, pues son piedras. Tienen un montón de sillares y ya, este sillar va aquí, este sillar va aquí. ¿Sabes qué? Aquí le falta uno, pero está rodeado de otros sillares. O sea, pues ves el hueco, el tamaño que es, y pues ahí le pones una pieza que encaje. O sea, por deducción. Y ahí va la reconstrucción. El caso de la reconstrucción puede transgiversarse y hacer que se pierda algún elemento. Por ejemplo, vamos a decir que el techo era a dos aguas, era hecha a base de morillos, tenía un tipo de entarimado de madera y encima tenía un relleno, bueno, estaba tapado con barro y encima tenía tejas, supongamos. Entonces, supongamos que lo pierde y que ya, o sea, hicieron la limpia del lugar, hace 20 años limpiaron que se cayó el techo, se llevaron todo, lo tiraron, no guardaron ni un elemento. Entonces, en la actualidad no quedan fotos, no quedan escritos, no quedan vestigios físicos de lo que era el techo, pero ahora queremos entrar a reparar eh, esa fachada o ese edificio o en toda esa ciudad o en toda esa zona arqueológica y nos falta el elemento que queremos, o sea, nos falta un elemento y queremos saber de qué estaba hecho, pero no sabemos. Y ahí hay de dos. Una, lo dejas como está, o sea, y nada más intentas conservar lo que sí queda, u otra, entrar y poner. Y entrar y poner se desgaja todavía en otras dos vertientes. Una, investigar las evidencias, o sea, ir y sacar pruebas y llevarlas al laboratorio. Esto es madera. Mira, había morillos de madera. ¿De qué tipo de madera es? No, pues una madera posiblemente de estas 5 especies y ya el laboratorio te dice qué especies van a ser. Dice, sabes que hay vestigios como de barro cocido. A lo mejor tenía teja. Dices, ya como que vas encontrando. Y la otra es decir, ¿sabes qué? No importa que haya sido y hasta donde estaba colgado el techo en las paredes te dice si era dos aguas, si era recto, si era con una inclinación en específico, te va diciendo porque quedaron los muros, vamos a decir. Pero resulta que te encuentras con que, pues dices tú, no, le vamos a poner otro techo. Y ahí se puede transgiversar a que le haces un techo de concreto, que los muros originales no pueden cargar, o le pones un techo de lámina y que le permite que se esté calentando de más y que se esté llenando de microorganismos, se llene de hongos y te echas al plato el edificio y ya vale, ¿no?
O que dices, no, pues vamos a aprovechar y lo vamos a hacer estacionamiento o lo vamos a destruir por completo. Y ya perdió todo el techo, ya tiras todas las paredes y tiras la pared de enfrente y ya vamos a reconstruir haciendo otra cosa. Entonces, ahí es donde está la mala práctica, ¿no? La buena práctica es investigar, ver qué pasó ahí hasta el nivel donde se pueda, ver si existen vestigios anteriores como fotos, como dibujos, como algún escrito, si existiera algún plano, qué maravilla, o algún dibujo de cómo, o sea, algún plano de cómo fue, y ver si se puede imitar la pieza que perdió, por ejemplo, un techo entero, ¿no? O una fachada, la mitad de la fachada, una fachada completa. Y está otro tipo de reconstrucción como el de la mezquita, que es por cuestiones socioculturales, ¿sale? Y ahí el culto es solamente una parte de la cultura, no es la cultura, y eso es muy importante. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta aquí, porque de aquí voy a pasar a otros puntos diferentes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan hasta ahorita? Va light, voy lento, al rato no me van a alcanzar. No, mentiras, es broma. Bien. Entonces, dentro de esta situación, de todas Maestra, estas, mándeme. disculpe, lo que pasa es que ya son las 9 y tenemos taller ahorita. Nos toca de 7 a 10. Oh, sí, acabo de checar, es verdad. Disculpe. No te preocupes, ya lo tenía contemplado yo. Bien, entonces, ¿qué podemos conservar dentro de este espectro? Que en realidad es muy amplio la conservación, ya se dieron cuenta, o sea, desde, ay, ¿sabes qué? Le voy a quitar los clavos porque le están dañando el aplanado, hasta le estoy arreglando la humedad, o la voy a limpiar toda de maleza, o sabes que se le cayó el techo, se le cayó un muro, lo vamos a volver a hacer y lo vamos a convertir en un restaurante, porque mucha gente se dedica, como ya lo comentó alguien ahorita, no recuerdo quién, pero un compañero dijo, el turismo atrae para este tipo de trabajos. Claro, vayan ahí al centro, en la colonia centro, la gran mayoría de los edificios que sí están en buen estado o que han sido intervenidos ahora son restaurantes o son oficinas. Muy pocos de esos son casas. ¿Por qué? Porque hay un intercambio económico de por medio. Yo arreglo el edificio, se ve perro, la gente viene y me deja dinero y mi inversión surtió efecto. Y hay quienes dicen, pues es mi casa, pues le meto dinero, ¿no? Tan. Entonces, ¿qué se puede conservar dentro de este espectro de conservación? Principalmente, pues los monumentos. Ya lo decía, creo que fue Adán, pues es que es la conservación de monumentos, ¿no? Ahí está, vamos a dejarlo un poquito más grande. Entonces encontramos que el monumento es un tipo de declaratoria. La declaratoria se la puede dar la misma comunidad, pero muchas veces puede ser una declaratoria legal a través de los institutos o pues, las dependencias de gobierno específicas que se dedican a esto, ¿no? En este caso, en el caso de México, son el INA y el INBA, que viene siendo Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el INBA, que es el Instituto Nacional por las Bellas Artes, que son categorías que las vamos a abordar la siguiente clase. No me va a alcanzar el tiempo para que las veamos con profundidad hoy. Pero básicamente te dice qué es histórico, qué es arqueológico y qué es artístico. Y por artístico no se refiere a que, es que esta es una escultura, esto es artístico. Esto es un edificio, esto es histórico. No, porque también hay edificios que son artísticos y eso tiene que ver con el año en el que fueron construidos o si estuvieron envueltos en un momento histórico de nuestro país. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la catedral de nuestra ciudad, Culiacán, el Mercado Garmendia, el edificio del Santuario, son edificios históricos. Aunque, si fuéramos rigoristas por los años en el que se construyó el Mercado Garmendia o el Santuario, sobre todo el Santuario, ya no entraría para ser un edificio histórico, más sin embargo, tiene categoría de monumento histórico. ¿Ok? Por la cuestión de que fue sitiado en la Revolución. Fue un lugar en donde hubo un enfrentamiento, pues, estaba buscando la palabra en mi cabeza. Entonces, pero
es de 1901. Todos los edificios que sean desde la caída de Tenochtitlán, o todos los vestigios que sean desde la caída de Tenochtitlán hasta 1900, tienen derecho solamente por el año en el que aparecieron, tienen derecho de la categoría de ser histórico o vestigio histórico o patrimonio histórico, más bien. Y todos los que sean de 1901 hasta 50 años después de la actualidad, o sea, si ahorita estamos en el 2021, los edificios de 1970 ya son considerados artísticos o ya podrían pedir una declaratoria de yo soy un patrimonio artístico. Eso significa que las dependencias de gobierno deberán evaluar si es válido conservar ese edificio o no para su posterior conservación o que se le permita o no tener alteraciones futuras. Y ahí está, por ejemplo, el edificio del Palacio de Bellas Artes, que es un edificio de 1904 y tiene declaratoria de patrimonio artístico, no histórico, a pesar de que es muy antiguo. Pero pues ahí no hubo ningún enfrentamiento histórico. Entonces, en el caso del santuario, que es un edificio de 1901, se le considera histórico porque hubo un enfrentamiento entre revolucionarios y porfiristas en, en ese edificio, ¿no? O en esa zona de la ciudad. Ahora bien, históricos, artísticos y también arqueológicos. ¿Qué se refiere con esto? Acuérdense, zonas arqueológicas, donde están los vestigios prehispánicos. Prehispánico. Significa que para tener la categoría de arqueológico deberá ser cualquier vestigio humano o natural, o sea, antropológico o natural, que haya sucedido antes de la caída de la Gran Tenochtitlán, en 1521. Entonces, todos los edificios que suceden después, todos los vestigios que salen después de 1521 son históricos, los que salen antes son arqueológicos, y de 1901 a 50 años atrás de la actualidad, o sea, el año en el que estés, réstale 50, pueden categorizarse como artísticos o pueden luchar por una declaratoria de monumento artístico o patrimonio artístico, según sea el caso, porque pues a veces no caben en la categoría de monumento, a veces es una pintura, a veces es un mueble, o sea, ¿saben? Entonces, en el caso de estas categorías, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué se puede conservar? Ya sea arqueológico, ya sea histórico, que es el más popular, o es el del que más hay, porque pues luego hay muchos vestigios, y cuáles caen en artísticos, o sea, cualquiera de esas tres puede presentarse como monumento. Dígase de que a lo que sea monumento puede ser cualquier obra que tenga un valor conmemorativo para una sociedad, o sea, que sea algo que la misma sociedad le impute un valor monumental o que sea como algo que los identifique. En este caso, si yo les digo vamos a viajar a París, yo les regalo el boleto, ¿qué es lo primero que dices tú? Esto tiene que estar en mi lista de cosas que ir a visitar. A mí, que es la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, si yo les digo, vamos a visitar Nueva York, ¿qué podría ser un monumento en Nueva York? Uno que se les ocurra a ustedes. Lo pueden dejar en el chat si no quieren prender su micrófono. Empire State. El Empire State. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es un edificio y es icónico, ¿no? Ahí va mucho que actualmente podemos llamarlo así. Los monumentos son icónicos, ¿no? Aunque es un edificio que es privado, que es para renta para corporaciones, etcétera, o sea, es para oficinas, la sociedad le ha otorgado un valor conmemorativo. A veces está dedicado los monumentos a personajes célebres, a ideologías, a batallas o a una época. Entonces, por ejemplo, un monumento aquí en México, en cualquier parte de México que se les ocurra, que es conmemorativo a una ideología. Está bien fácil, la verdad. Piénsele tantito. El Ángel de la Independencia es de una ideología. Y hay uno ahí muy cerquita que tiene otra ideología, pero que también es de ideología. Y hasta se llama Monumento a la
La Revolución. Sí, cuando las adivinanzas, ¿no? El Monumento a la Revolución, así tal cual te lo está diciendo, no es un lugar en donde se llevó a cabo algún enfrentamiento importante de la revolución para la Ciudad de México o de manera nacional, pero sí representa la caída del porfiriato y la llegada de la revolución a nuestro país. Entonces, la revolución política después de una dictadura. Entonces, es una ideología, la ideología de la revolución, ¿no? Entonces, a veces nos dan una época, a veces es un personaje célebre, por ejemplo, puede ser un monumento dedicado a Benito Juárez, o por ejemplo el monumento a Lincoln en Washington, que es muy famoso, o el monte, ¿cómo se llama? Rushmore, algo así, al que me ayude. Es una montaña que está en Estados Unidos y que le esculpieron la cara de 4 expresidentes. Entonces, son 4 personajes célebres históricos del país de Estados Unidos y se le dedicó de manera natural, en un espacio natural, en una reserva natural, se le hizo Rushmore. Ay, perdón, no, yo ahí como que, ya saben, el que tiene las 4 cabezas. Entonces, y así, por ejemplo, puede ser, para un personaje célebre puede ser un político, puede ser pudo haber sido un guerrero, puede representar incluso una cultura. No sé si hay uno ahí en Sonora que es la verdad está bien padre, es un danzante de la danza del venado y es una estructura gigantesca de metal y representa una cultura, representa una tradición, o sea, representa a la comunidad mayoyoreme ahí, entonces, que son las culturas nativas de esta zona Sonora, Sinaloa, ¿no? Entonces, los monumentos tienen que ver, no necesariamente tienen que ser algo muy antiguo, puede ser algo muy actual o puede ser algo que ha persistido como una práctica de siempre. Dice, también puede tratarse de un lugar o de un objeto con importancia social. Por ejemplo, puede ser un parque o puede ser un bosque. Por ejemplo, el bosque de Chapultepec, que no nada más es un bosque, sino que tiene estructuras y todas son parte de ese monumento, ¿no? Como el castillo de Chapultepec o el hemiciclo de los niños héroes, como el Cárcamo de Juárez, que son estructuras que están ahí, o sea, son edificios que están ahí, o, por ejemplo, el hemiciclo, pues es más un tipo de monumento, como una estructura. Y dice, estos pueden ser de carácter ceremonial, pueden además de poseer una riqueza artística, histórica o única. Por ejemplo, cuando estamos hablando de carácter ceremonial, ahí tienen ustedes todas las pirámides prehispánicas, ¿no? Muchas fueron de carácter ceremonial, y en algunos casos todavía se celebran algunos ritos de manera popular, por ejemplo, ay, voy a ir a agarrar sol aquí, las buenas vibras en primavera, aquí a la pirámide esta, me voy a trepar a la pirámide, no son para eso, bájese, no vas a agarrar más energía allá arriba que aquí abajo, nomás te vas a insolar, bájate ya, siéntese señora, por favor. Entonces, pero la gente, la sociedad, las comunidades les atribuyen este valor de mucha importancia, ¿no? Como decir, es que la pirámide del Sol. ¿Qué sucedía ahí antes? No sé, pero es importante. El mundo me ha dicho que es importante, es un vestigio único. Y la verdad es que son vestigios únicos. O, por ejemplo, decir, cuando dice lugar o objeto, por ejemplo, toda una zona arqueológica puede ser monumental, vamos a decir, todas las zonas arqueológicas lo son, pero unas son más importantes que otras, porque aparte en la conservación hay niveles de monumento. Por ejemplo, no es lo mismo la catedral de la ciudad de Culiacán a, por ejemplo, la casa de la señora Chuyita, que vive por las Rosales y tiene una fachada academicista. Y sí, es un edificio histórico, pero ese edificio no se le puede dar categoría de monumento, porque es igual, así como en la casa de ella, hay otros 20 edificios iguales por la misma calle. Entonces, tiene que ser con una característica única, como por ejemplo la Catedral de Culiacán es estilo neoclásico y no hay muchos vestigios neoclásicos en nuestra ciudad y menos del nivel de neoclásico que tiene la catedral. O por ejemplo,
eh, el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, que está muy maltratado por el uso que tiene, que le han dividido muchos los espacios internos, a nivel calle, ha sido bastante bien conservado, a pesar de que lo han quemado incluso, ¿no? Entonces, y es un estilo neoclásico, pero aparte fue el primer edificio de 2 plantas de ese tamaño que existió en Culiacán, y bueno, ya te vas a cuestiones más profundas y dices, pues por eso ese edificio es monumento. A diferencia de la casa de la señora Chuyita que dijimos hace rato, ¿no? Entonces dice que también comprende toda obra arquitectónica con testimonios de una civilización particular, de una fase, o sea, comprende toda obra arquitectónica con testimonios de una civilización particular, dígase, por ejemplo, en el caso de la época prehispánica, o las civilizaciones prehispánicas, dice, puede ser de una fase, vamos a decir, el momento nacionalista de nuestro país, que nos dejó con muchos monumentos artísticos, como el Monumento a la Revolución, como como edificios como la Nacional, como edificios como el de la Lotería Nacional, que son Art Deco, pero que son monumentales. O sea, no monumentales por su tamaño, que también lo son, pero son monumentales por su calidad artística, por la época de la que son parte, ¿no? De cuando nacieron. Son de la fase cuando el nacionalismo explotó en nuestro país con el estilo Art Deco, dice, o de un proceso de evolución artístico, y esto va a esculturas, pinturas, composiciones de conjuntos urbanos, rurales, edificios o plazas. En el caso de proceso de evolución artístico, Poliforum Siqueiros, por ejemplo, es patrimonial y es monumento artístico, que es un auditorio, pero que aparte tiene un valor artístico implicado porque tiene una plástica que es parte de todas las paredes están llenas de un mural. Es un mural 360 y aparte es tridimensional el mural, tiene aplicaciones que salen de la pared y que aparte están hechas por un personaje célebre en nuestro país. A ver ahí, Oscar, me corriges porque se me hace que me estoy equivocando. No, hasta ahorita todo bien. Perfecto, gracias. Ay, ya sí estoy certificada con las tonteras que estoy diciendo, ¿no? Entonces, tengo mi certificación marino. Entonces, bien, ahí, por ejemplo, también el techo ya de por sí es monumento histórico, Hospicio Cabañas, por la arquitectura que posee, pero aparte sus interiores no pueden ser modificados, una por el tipo de monumento que es, y aparte por el valor artístico que se le ha añadido con el paso del tiempo, que son los murales de los techos que tiene. Entonces, a veces son muy complejas las obras y arquitectónicas y tienen más de una cosa. A veces no nada más tienen el edificio o la pura fachada. A veces tienen cosas en el interior que son dignas de conservarse, ¿no? Y que aparte pues nos dan un montón de situaciones que lo convierten en un monumento. Pues, ¿va? Monumentos. Habiendo hablado de qué es un monumento una cosa que debería tener categoría de monumento o que tiene categoría de monumento aquí en el estado de Sinaloa. No que se les ocurra, que caiga en alguna de estas características. Hay varios, ¿eh? Piénsenle. Puede ser aquí en Culiacán o... A ver, Luis Ángel, tienes la mano levantada. Ok, ok. Bueno, si está ahí o si la vuelven a poner, si es que no está... Sí, todavía está. Ok. La quitaron, pero la pusieron otra vez. Genial, volvió a su lugar. Eso, por ejemplo, ahí está dedicado a la sociedad, pues. Está dedicado a las personas que trabajan en cierta práctica que es natural, ya nativa de Nabolato, que es la extracción de la caña y la creación de azúcar a través de ella, ¿no? Eso les debe dar pistas para encontrar otros monumentos que existen en nuestro estado. Por ahí alguien creo que había levantado su mano o que quiera decir otro. Hay un montón, ¿eh? El asta de la bandera, profe. El asta bandera no se le considera monumento al asta bandera en sí. Creo que
simplemente es un lugar así como federal, que es importante, pero como no es un lugar histórico, creo que no entraría todavía, y creo que todavía no entra en artístico porque tuvo una remodelación como en el 2000, una cosa así, que fue cuando empezaron a trabajar en lo de las fuentes y están en mal estado, o sea, no están funcionando, hasta donde supe. Corríjanme si me equivoco, pero creo que por la modificación que se le hizo como en los 2000, no entraría. Aunque sí debería, porque no tenemos muchas banderas aquí. La verdad es que sí es como un lugar así icónico en nuestra ciudad en la actualidad. Aunque creo que es por la cuestión de que no está bien conservado, más que nada. Otro que se les ocurra, ahí hay varios en Mazatlán, hay varios en todos los municipios en Sinaloa, pero aquí en Culiacán hay bastantes. O bueno, si están ustedes viviendo en otra ciudad o en otro municipio, también se vale que digan de dónde están, uno que reconozcan. Ay, sí, por ejemplo, yo les voy a regalar uno. En el Quelite, y llegando a Mazatlán, tú entras a la zona del Quelite y hay una escultura en forja, o sea, es de metal, de un jugador de ulama, de un jugador de juego de pelota, pues. Y está así en posición, así como jugando, ¿no? Aventando una pelota con la cadera, en posición así muy activa. Y eso, por ejemplo, es un monumento a una cultura, ¿no? A una tradición de la zona sur de Sinaloa, que ahí todavía la gente practica el ulama. Entonces, pero está ataviado como un personaje prehispánico, pues. Eso es un monumento. Esos son monumentos menores. El del Cañero también es un monumento menor, pero hay monumentos como la Torre Eiffel, como ahorita uno que mencionaron que es el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución, hay monumentos grandes. Y digo, estas ciudades son muy grandes también, pero hay monumentos grandes en ciudades pequeñas como Culiacán, como Nabolato, como Mazatlán, que son ciudades no tan grandes, pues. Oscar. Profesora, ¿y estos cuentan como monumentos, los que son como el caballito que está en la Zapata, por ejemplo? Sí, sí, aunque no sean la Torre Eiffel o el Ángel de la Independencia, el monumento de Emiliano Zapata, creo que es Emiliano Zapata, que es el que le conocemos como el Caballito, es un monumento, por supuesto que sí, y creo que sí es Emiliano Zapata porque en otro salón me dijeron, es que por eso se llama el Boulevard Zapata, por eso lo pusieron a él ahí, porque así le pusieron al Boulevard, y yo dije, oh, wow, aprendí algo nuevo hoy. Brandon. La catedral, profe. La catedral es un monumento, por supuesto que sí. Es uno de nuestros monumentos más importantes. ¿Otro que se les ocurra? Diana. Se me olvida que tengo el micrófono en el celular. Hace algunos años se levantó el monumento a Pedro Infante al entrar a Guamúchil porque pues es un personaje icónico de la ciudad también. Sí, también. Y creo que no es el único que está en nuestro estado. Hay otro, ¿no? De Pedro Infante en nuestro estado. Está en Mazatlán, ahí en el malecón. Brandon, tienes la mano levantada. Sí, profe, está el Cuauhtémoc en la glorieta también. En la glorieta aquí en Culiacán, aunque hay varias glorietas, esa glorieta que la conocemos como la canasta, que tenía una estructura de unos tubos de metal que estaban curveados y parecían como una canasta tejida, era a través de una ideología y se llamaba el Monumento a la Amistad, porque se supone que representaba cómo se interrelacionan las personas y hacen amistad. Y así se llamaba hasta que vino un ciclón, creo, y se la llevó y le hizo pedazos y después se convirtió en el monumento a Cuauhtémoc, que está ahí en la glorieta pues donde le decimos todavía la canasta, ¿no? Culturalmente así se llama. Digo, socialmente así se llama. ¿Qué otro se les ocurre? Profe, no estoy segura. ¿El kiosco de la Plazuela Rosales pudiera entrar? Sí puede entrar, sí puede entrar, pero yo creo que ahí monumental sería toda la plaza completa, incluyendo el kiosco, pero sí, se me hace más monumental el de Quilá porque es el original de la plazuela Obregón. El de la plazuela Obregón se lo llevaron y lo pusieron en Quilá y aquí trajeron uno más nuevo, pero también ya entra a ser bastante antiguo. Pero sí, el de la plazuela Rosales, creo que ahí como las áreas verdes siguen siendo las mismas formas originales, creo que entraría como un monumento en torno, o sea, aquí como dice, plazas, entonces sería toda la plaza, sería el monumento.
Brandon, El Cristo, profe. ¿el qué? El Cristo. ¿Cuál Cristo? El de la iglesia, el mono que está parado. No me acuerdo, no recuerdo. Así le decimos, pues no recuerdo cómo se llama. Aquí en Culiacán. Sí. No, no entra porque es demasiado nuevo. Ah, Yo creo que sí, ese Cristo, es un mirador, ¿no? Donde está. es Este, una iglesia. es una iglesia y arriba hay como un mirador y ahí es donde está enclavado. Sí. Ahí, por ejemplo, yo creo que se esperarían 50 años para, no dudes, que ya tiene como unos 15 años, yo creo que lo hicieron. 10, 15 años tendrá que lo hicieron. Yo creo que cuando cumple unos 50 se van a buscar que se convierta en monumento. Piensen en otros, hay uno por ahí, por esa zona. Jesús. Profe, no sé si cuente, pero en El Dorado, ahí en la entrada, como una rueda, como un engranaje. Ah, ok. Creo que nunca he estado en El Dorado. Pues debería de, si también están en una zona, normalmente están en una zona donde todo el mundo los puede ver y Ajá. normalmente embellecen la zona en donde se encuentran, sobre todo si son como más escultóricos los monumentos, porque también pueden ser edificios, ya mencionó alguien la catedral, ¿no? Pero yo creo que sí entraría, Héctor, porque pues también estamos hablando que el monumento normalmente está en proporción al lugar. El Dorado es un lugar pequeño, no es una gran ciudad como la Ciudad de México, entonces en proporción eso contaría como un monumento. Oscar. Pues no sé si la Lomita entre, aunque es mucho más nuevo que la catedral, pues tiene muy buena ubicación y también puede ser por parte de ideologías o algo así, pues un monumento histórico. Ahí entraría en monumento artístico, porque es bastante moderno, pero ya tiene sus años y entraría creo que nada más en monumento la iglesia, el campanario no, porque es demasiado nuevo y sobre todo creo que se lo ganaría por su característica única de ser un edificio hiperboloide, o sea, porque sobre todo en esta ciudad casi no existen, de por sí casi no existen edificios así en este país, menos en Sinaloa, tenemos 3 estructuras con esa tendencia arquitectónica y de ingeniería y pues bueno, denme un momento. Ok, bueno, ya para pasarme a la siguiente, ¿qué otros monumentos hay en Sinaloa? Por ejemplo, en Mazatlán hay un montón por todo el malecón y entre ellos el más famoso creo que es el monumento al pescador, que viene siendo conocido como el de los monos bichis o el del mono bichi, que está ahí en el cruce entre el malecón y un bulevar principal. Es como simula una columna como un faro y hay como una ola de agua, como un listón de agua así rodeándolo y encima está pues un pescador y una mujer desnuda, ¿no? También, por ejemplo, pues en Mazatlán está también otro de Pedro Infante, dicen por ahí que como el edificio que fue conocido como el Valentinos ya tiene muchísimos años, ya tiene más de 30 años ese edificio, posiblemente se esté guardando ese edificio, o sea, estén buscando que no lo destruyan porque se ha convertido en parte de la panorámica de Mazatlán, que es ese edificio que parece un castillo blanco, más, o sea, modernón. Si llega a cumplir 50 años ese edificio, podría convertirse en monumento artístico, como lo que les decía ahorita de la Lomita. Entonces, porque ya va a tener pues más de 50 años. Entonces, pues bueno, o sea, un mural puede ser un monumento, ¿ok? Una escultura, que son los más comunes, puede ser un monumento. En la categoría de arquitectura, los edificios de nivel de conservación 1, o sea, los más importantes, que no se les debe hacer nada, como la catedral, pueden ser monumentales, o sea, pueden ser monumentos. Casi todos los edificios como iglesias barrocas, iglesias neoclásicas, casi todas las iglesias que son antes de 1901,
casi todas entran, casi todas, a excepción de aquellas que son como capillas muy sencillas. Manda, Andrea. Profe, le quería preguntar por el Puente Negro, si no entraría como monumento. Yo esperaba que dijeran ese como el primero, porque es muy icónico aquí en Culiacán. De hecho, tiene categoría de monumento. No, si el día de mañana lo quieren convertir en fierro viejo, no se puede. De hecho, si te cachan robándote una tuerca, un tornillo, un remache, te multan y te tocan unos 2 días ahí en la barandilla para que te asustes. Entonces, y te ponen una buena multa, porque ya está hecho como, o sea, ya tiene declaratoria patrimonial. Pero bueno, vamos a lo siguiente, que habla del sitio. En el caso del sitio, viene siendo parte de lo que se busca conservar. O sea, vamos a decir que nos encontramos con un edificio o con un vestigio que nos interesa conservar, que es arqueológico, histórico, artístico, el que ustedes quieran. Pero pues también esto me va a decir que yo tengo que proteger lo que hay alrededor porque hablamos de una imagen urbana. No puedo, por ejemplo, proteger la catedral y permitir, que esto desafortunadamente sucedió en Culiacán, permitir que en la panorámica del edificio o en su alrededor de pérdida deberían ser, o sea, va a depender del sitio, pero normalmente se habla de 1 o 2 kilómetros a la redonda, no haya, después de la declaratoria, no haya edificios modernos o desarrollos modernos que se desarrollen alrededor, en ese perímetro. Entonces, el sitio básicamente se refiere al lugar en donde una cosa ocupa un lugar específicamente, ¿no? Entonces es un conjunto que puede ser natural o puede ser hecho por el hombre, o sea, puede ser un pedazo de una ciudad, puede ser un pedazo de un pueblo, y tiene que ver con que sea un sitio que debemos de proteger, ya que tiene un interés histórico, un interés arqueológico, artístico, estético incluso. Por eso, por ejemplo, los pueblos mágicos se llevan a cabo. O sea, la declaratoria y la conservación de los pueblos y darles la declaratoria de pueblo mágico, básicamente es la protección de un sitio. Todos los elementos que hay dentro del sitio se conservan. Entonces, hay las declaratorias de centro histórico muchas veces y de pueblo mágico se da gracias a la conservación de un sitio, a pesar de que en el caso de los pueblos mágicos no haya un edificio sumamente importante, de pérdida que hubiera uno, a veces nada más es la capilla o la iglesia y a veces ni siquiera es tan espectacular o no es ni tan antigua como algunas otras casas. Entonces, ahí, por ejemplo, entra protección por sitio, ¿no? En el caso de los centros históricos, normalmente lo que atrae al centro histórico es que hay varios edificios que son patrimonios monumento. Por ejemplo, la catedral, el mercado de Garmendia, el santuario, el ayuntamiento, el edificio del Macín, por decir así, a simple, muy rapidísimo, algunos para que se ubiquen. Y están todos dentro del mismo perímetro, pues. Entonces, todo el sitio ahí sería protegido, en este caso, como un centro histórico. Entonces, a veces puede ser un lugar que se conserve porque hay un personaje histórico que nació ahí. Vamos a decir, es que esta es la casa que de hecho, en Oaxaca, la casa en la que creció Benito Juárez, la escuela en donde estudió Benito Juárez, todos los edificios que hay ahí cerca deben de conservar cierto porcentaje de conservación. Y te va estipulando las leyes o las normativas, te van diciendo las pautas de cómo hacerlo. En el caso de la cultura, que es otro de los términos que debemos de descifrar, ¿a qué nos vamos a referir con cultura? Se refiere al cultivo del espíritu, y esto viene siendo cualquier cosa que nos dé como identidad. Y no me refiero a que, por ejemplo, que a Humberto le guste la música banda y a mí no me guste, y esa es su identidad, esa es la mía, entonces esa es su cultura, esta es la mía. No. O sea, él y yo compartimos una cultura que, por ejemplo, el Día de Muertos es parte de nuestra cultura, a pesar de que no la celebramos como en el sur. Pero, por ejemplo, también es parte de nuestra cultura el Día de la Candelaria. Y no porque vayamos a la iglesia, sino porque nos echamos unos tamales. Entonces, él y yo compartimos la cultura de la música tradicional de nuestro estado, que viene siendo la banda. Y a lo mejor yo no soy fan nacido de la banda, pero la reconozco como parte de mi identidad como sinaloense. Yo me voy a otra parte del país y me dicen, ¿de dónde eres? Y yo, pues, saco el sinaloense y me pongo a bailar y cantar y saco los mariscos y la carnita asada y ya todo el mundo sabe de dónde soy, ¿no? Entonces, seguramente Humberto cuando va a otra parte es menos ridículo que yo, pero termina haciendo lo mismo. Entonces, eso es parte de nuestra identidad, ¿no? El cultivo del espíritu es parte de nuestra identidad
Entonces, esto va a hacer que la cultura básicamente es un compendio entre las expresiones, nuestras costumbres, las vestimentas tradicionales, sobre todo la forma en la que comemos, bueno, las cosas que comemos, que tienen las sociedades. Y aquí puede haber una cultura norteña, una cultura del sur en nuestro país, sobre todo porque estamos en un país muy grande. Entonces es una extensión muy grande y tenemos mucha población. Entonces, cuando habla de expresiones, por ejemplo, ¿quién te enseñó a decir morro o plebe? Luego los sinaloenses somos muy, nos encuentran así porque dicen, plebes, vamos para allá. O, morro, cálmate, o sea, morrillo, deja ahí, suelta, suelta. Entonces, esas expresiones son parte de la cultura del sinaloense. A pesar de que nosotros somos norteños, también la forma de hablar, ¿no? Son las expresiones o la forma de pronunciar las palabras. Porque nosotros hablamos diferente, por ejemplo, a los de Chihuahua. Ellos también son norteños, pero ellos, por ejemplo, cesean mucho el CH. Nosotros decimos Chihuahua y ellos dicen Chihuahua. Entonces, es diferente incluso las expresiones. O, por ejemplo, los regiomontanos, los que viven para allá, para Nuevo León, también tienen sus propias expresiones. O en el sur, por ejemplo, aquí nosotros a los niños les decimos morro, o morrillo, o morra, y allá en el sur les dicen escuincle. Está más chilo morro, la verdad. O decimos chilo y ellos dicen chido. O nosotros decimos bichi, y otros estados se quedan, ¿qué es bichi? Dicen, es que está desnudo, y nosotros, no está bichi. Sí, por eso está bichi. O, por ejemplo, aquí nosotros decimos, va a haber una peda, y allá en el sur dicen, va a haber guateque, te preparas. Entonces, las expresiones cambian según las zonas y también según las sociedades, y son parte de la cultura de cada lugar. Y estoy hablando nada más de las expresiones, pero tiene que ver como, por ejemplo, aquí, o sea, estamos muy pegados al norte, estamos muy pegados a la frontera con Estados Unidos, y estoy seguro que más de uno de ustedes, todos los años no falta que se quieran ir a una fiesta o lo hagan, aunque tengamos lockdown de pandemia, se van a una fiesta de Halloween. Entonces, aunque nuestra fiesta nativa es el Día de Muertos. Y dices tú, pues sí, ¿por qué no les sigo? Les sigo al Día de Muertos, me voy de largo, me voy de paso, me llevo a la fiesta. Y está bien. Aquí en el norte se acostumbra mucho a festejar las dos cosas. Llegó con todo. Hay quienes festejan más una que la otra, pero en el sur no. O sea, si ellos se guardan así religiosamente, se guardan para el Día de Muertos, hasta se visten, se preparan, el día de Halloween andan ahí preparando todavía las cosas para el altar, o incluso dicen, no, 7 días antes tienes que poner por el eso hicimos altar, camarena. atrayendo a ¿Se imagina, güey? muertos y que no sé qué. Que el camarena nos apantalle, güey. Ponen una expresión, O sea, ¿puede ¿no? pasar, Hacen un altar, juntan flores de tal tipo, juntan ofrenda, que comida. No, es que a él le gustaban los cigarros y le gustaban las chelas. Y ahí todos los días tienes que estar poniendo la chela porque Y que todos nos los días diga aparece. acá. O tienes que estar poniendo el pan de muerto todos los días porque todos los días La meta. alguien se lo lleva. O tamales, espérate. o pones una vez. Espérate, me tocó déjame saber que en un replantear altar la frase. pusieron un plato con menudo y ahí duró como 3 días el tercer día. A alguien se le ocurrió que era buena idea comérselo y se terminó enfermando el estómago. Entonces, las expresiones son diferentes. Y que nos diga hay quienes acá, ¿no? pasan el Día de Muertos Que, en el panteón, hijos, hay quienes lo pasan en su lo más casa, hay importante quienes viajan es para el ver camino, cómo se celebra en no el otras final. partes del país el Día De de loco, ¿no? El Muertos. camarena. Entonces, todo Pero eso perro, güey. es parte, pueden ser crisis. sociales las culturas, o sea, la cultura, o pueden ser como conocimientos sociales, habilidades sociales o habilidades individuales o de ¿Por qué me un sacas, Luis grupo Ángel, muy güey? ¿Qué pequeño. te Por dice? ejemplo, Estoy no porque seas mexicano, ya te intentando puedes quedar bien a trepar camarena, ¿no? con los voladores de Papantla y hacer lo mismo que ellos. O sea, alguien te tiene tú que me enseñar, sacas. porque hasta para aventarse de ahí tiene chiste para que no te mates y no mates a los demás porque hagas desequilibrio o algo. Entonces, o por ejemplo, ¿qué cosas son parte de la cultura mexicana que nos identifican? Que pueden ser costumbres, vestimenta, comida, prácticas. ¿Qué los identifica como mexicanos aparte de las que yo mencioné, si se les ocurre alguna? Si estuvieras en otra parte del mundo, ¿cómo te presumes como mexicano? Y no vas a decir, yo me presumo hablando de los mayas, como dije yo tontamente hace rato, sino que estás en una conversación normal y te ofrecen algo y dices tú, eso, o te están comiendo, yo me acuerdo de esto, o están haciendo algo y en México se hace esto o otro. O sea, algo Va a decir que los dices tú, tacos, güey. esto me Yo quiero decir identifica los como tacos, pero mexicano. Puede ser cualquiera de estas cosas. Ya dijeron comida. ¿Qué se les ocurre?
I don't fucking know. La comida. Más específicamente, porque ahí en Japón también tienen comida. Los tacos. La comida sinaloense. La comida sinaloense, los Dije los tacos, ta- por ejemplo, los dije tacos de tacos. Sinaloa no son iguales a los tacos de allá del DF, aunque también se vendan aquí el mismo tipo, pero no, es que los tacos de carne asada los hacen bien allá en Sinaloa, ¿no? O, por ejemplo, si te vas a comer unos tacos de suadero, no vas a buscar tacos de suadero en Culiacán, vas a decir, yo me voy a esperar al día que vaya al centro del país, allá en México, allá voy a comer tacos de suadero, tacos de es un canasta, suadero. tacos. ¿No? Entonces, Ningún allá los vas a ir a otro como buscar, tacos de no, suadero. no los vas a buscar aquí en Culiacán. ¿Por qué? Porque son Tacos típicos de otra zona. Pero de también, riñón. cualquier taco que se les ocurra, el taco que sea, nos identifica como mexicanos porque en otra parte del mundo no se hacen tacos. Eso es parte de la comida. De hecho, no sé si lo sepan, pero la cultura del taco es patrimonio de la humanidad. Oh, Es parte del patrimonio nacional. Y pueden ser un montón de cosas. Piénsenle bien. Si estamos hablando de comida, también debemos de hablar de esto, ¿no? De el chile o el picante. El chile o el Sí, picante, que es un ingrediente que nos identifica, que es parte de la cultura de la comida. ¿Ok? Yo diría que ¿Sí? el sushi, güey, es ¿Qué otra cosa complementa comida los platillos, aparte de los importante en ingredientes? Culiacán, ¿Con qué güey. acompañan su plato de tacos? bebidas. La cebada. Guacamole. Ok, el guacamole es una comida muy mexicana, es cierto. De hecho, sí lo es. No se me ocurrió. Yo estoy pensando en otra cosa, estaba pensando en algo de beber. Horchata o cebada. Ok, sí. Aunque no Creo que sea es en en México, cebada. pero sí. La profe huevo quiere que diga Tejanos cerveza, güey. son, estaba pensando en tequila. El tequila, profe. Sí. Ay, Dios mío. Estaba pensando en mezcal también. O sea, los licores mexicanos, ¿no? Así como a Francia lo pueden identificar por el vino o por ¿Cómo pues troleó la la profe, champán, no? porque, o sea, el La vino huevo quería que le espumoso, dijeran o algo que alcohólico. Yo le dije Alemania la bebidas puedes identificar bien. por la cerveza, Ujú. por ejemplo. A México, por ejemplo, por el tequila, y el tequila está relacionado a una práctica aquí en México, cultural, algo que se les ocurra. Y no me refiero a ponerse bien pedos, ¿no? No. Bien locos. Está relacionado ¿a qué, güey? Ahí, ¿de dónde es el tequila? ¿De qué estado? Jalisco. Carla dice, pero no dice. Jalisco. Sí, Jalisco. ¿Y en Jalisco qué cultura tienen? Mariachis, Aparte de las mariachis. tortas ahogadas y el tequila. Los mariachis. Los mariachis. ¡Tin, tin, 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 tin! Se ha ganado Pues, una bueno, estrella en su frente. Bueno, dos, porque hace rato también participó. Entonces, el mariachi es Póngale todo un un... sticker, profe, un sticker en la frente. Simón. Ahí voy a buscar uno ahorita en el WhatsApp y se lo mando. Simón dice. Bueno, así con un corazoncito. Gracias, Así. profe. Un Gracias. corazoncito. Entonces, Güey, ese sticker puede haber sido para ti, Garra. la cultura del mariachi es casi su propio universo, ¿no? O sea, tiene un montón de cosas la cultura Güey, del te mariachi. prometo, yo no aparte del sabía ninguna de tequila. esas dos cosas, güey. Cómo se visten los mariachis, el tipo de música que tienen. Incluso están relacionados a una práctica que se llama el jaripeo. Y eso te lleva a que las mujeres y los hombres, cómo se visten. Porque no es nada fácil treparte un caballo y aparte hacerlo bailar al cuate y que no te tumbe y luego pasarle una cuerda de un lado a otro y que brinque la cuerda Eso contigo. es maltrato Y luego animal. que persigas a un animal y lo agarres con la cuerda y todo eso. Y aparte con el vestidón, con un sombrero así lleno de un montón de colores. Entonces, todo es parte de la Pero cultura. para entrenarlo lo tuvieran que haber pegado. Aunque nosotros no seamos jalisquillos, si tú vas a otra parte del O mundo a y ves un bailar solo un mariachi, dices tú, caballo. eso es mexicano. Quítense, eso es mexicano. Imposible. Y yo soy mexicano, no sé dónde, pero yo creo que lo traigo en la sangre. Yo sí aguanto la mitad de esa botella de tequila, pásamela. Entonces, y otras cosas que nos identifican, como decían la comida, los tacos es la muestra más sencilla, pero también decir el mole, el pozole, el menudo, y muchas Tamales. otras comidas que se les puedan ocurrir que sí son nativas mexicanas, como los tamales. ¿Qué hubo? O por ejemplo, por ahí Molotov tiene una canción que tiene una forma en la que a los mexicanos les dicen en Estados Unidos despectivamente, pero que tiene que ver con una comida que nos identifica ante el mundo. ¿A alguien le suena? Molotov, ¿qué dice la canción? Frijoleros. Dice frijolero, Simón. Entonces,
Por ejemplo, a veces incluso el alimento específico, Imagínate que la alguien planta hecho en eso. específico como alimento nos identifica O como sea, mexicanos. Hay una que se llama planta, molotov, ¿no, hay esa banda? una planta que sale incluso en la bandera de nuestro país. El Ah, nopal. no, el nopal Marrón, nos identifica como mexicanos, participa. el choconoxtle, ¿no? Entonces, también hay otro que nos identifica como mexicanos. Es así, viene como El maíz. así. Ándale, el maíz también. Todo eso, por ejemplo, que se propague el maíz, que se siga comiendo y todo lo que envuelve tener maíz, porque del maíz sacamos tortillas, sacamos tamales, sacamos algunos guisados como lo son el pozole y el menudo. Entonces, ya se están dando ustedes cuenta que nuestra cultura, de hecho la cultura mexicana es muy rica, o sea, estamos hablando de lo más común, Jugo de lo de, más súper común, pero jugo de también están elote. las lenguas. La forma de hablar español en México es diferente a cualquier otra parte del mundo. Así como los argentinos tienen su acento, los mexicanos tenemos nuestro acento. Y tenemos variedades de acento, como la variedad norteña o la variedad sureña, o específicamente el acento yucateco, que debería ser patrimonio de la humanidad, porque es hermoso. Entonces, bomba, ¿no? Y tenemos, o sea, aparte tenemos nuestros lenguajes antiguos como lo son el maya, el náhuatl, el rarámuri, el zapoteca, el mixteco, el purépecha, y bueno, un montón más, solamente por hablar de algunas cosas. Y ahí va la cosa, pues, de la cultura. Y eso tiene mucho que ver con el entorno. Ahí ya hablábamos de que si estás en el norte, estás en el sur, ¿no? Si estás en Sinaloa, o estás en Chihuahua, o estás en el DF, o estás en Jalisco, o estás allá en Yucatán, por ejemplo, el entorno tiene que ver con algo o alguien, en este caso pues la sociedad o algún elemento, y va a depender del entorno que haya variedades, ¿no? Entonces a veces el entorno también tiene que considerarse a la hora de la conservación. Vamos a decir, puede ser un entorno actual como si es muy violento, si es muy tranquilo, puede ser un entorno físico, social, puede ser psicológico, puede ser virtual, que tiene que ver con el psicológico, puede ser incluso laboral, vamos a decir, si quieres recuperar esta zona de la ciudad, pero esta zona pues, es como un centro, pero con actividades comerciales. No un centro comercial como Forum, sino un centro comercial de verdad, como estando en la calle, que hay un montón de puestos, ¿no? Entonces, ahí, aunque aquí en el centro de Culiacán hicieron un trabajo de recuperación, los negocios siguen saliendo a la banqueta a mostrarse los productos, entonces los comercios siguen invadiendo las calles, y es que tal vez no se tomó en cuenta que esa práctica no iba a dejar de suceder nomás porque la banqueta estuviera más bonita, al contrario. Entonces, el entorno tiene que tomarse en cuenta para la conservación, ¿no? Porque ejerce una influencia en cada sujeto o sociedad. Y obviamente en un proyecto también. Tenemos otros 3 bienes y uno de ellos es el bien cultural, obviamente tiene que ver con la cultura y básicamente es, dígase del pasado y la herencia de una comunidad que pasa de generación en generación y prevalece en la presente. Uno de los ejemplos que se me ocurrió fue los voladores de Papantla, que no necesariamente es generacional de que, es que mi papá era volador y su papá era volador y yo soy volador y mis tíos son voladores y mis hermanos son voladores. A veces dices tú, no, yo, ¿sabes qué? Como Miguel en la película de Coco, toda mi familia eran zapateros y yo quiero ser músico. Está bien, pero va a llegar alguien que quiere ser zapatero y a lo mejor alguien quiere llegar a ser volador de Papantla y se va a acercar y se va a proponer como parte de esa comunidad, se va a proponer que yo quiero, ¿qué necesito para ser volador de Papantla? Porque me interesa perpetuar mi cultura. Eso es un bien cultural. Por ejemplo, ser pescador, ser zapatero, ser herrero, incluso ser albañil o por ejemplo, es que todos venimos de una familia de abogados. Ok, yo también voy a estudiar en leyes para ser abogado. Entonces, eso es un bien cultural que tiene que ver con las familias, pero está el bien cultural también de las comunidades o de la sociedad. Por ejemplo, pasar las prácticas de la comunidad de generación en generación. Por ejemplo, los voladores de Papantla, de manera a nivel de monumento en Papantla y en Cuetzalan, que son los 2 pueblos de donde salen los voladores, ahí tenemos hay una plaza que esa no puede modificarse, es la plaza en donde ellos bailan y vuelan y en donde se pone esta estructura. En Cuetzalan y en Papantla tienen la costumbre de que una vez, creo que cada año, una vez al año, esa estructura en realidad es un tronco de un árbol
se van al bosque que está más cerca, hacen su ceremonia ahí en el bosque, buscan el árbol más alto de una especie en específico, lo talan desde abajo y se lo traen los voladores, se lo traen cargando. Así sea el más pesado del mundo, se lo traen cargando, no se lo traen en un camión, no, se lo traen cargando a pie, así esté lejísimos. Entonces se van por ese árbol y llegan y lo limpian todo, lo podan, dejan el puro tronco, lo forran en un hilo especial y luego le ponen los peldaños de los escalones. Le hacen esta estructura hasta arriba y cierran el ciclo del rito haciendo, pues se sube uno en el medio que está tocando normalmente un instrumento, está tocando un tipo de flauta y los demás vuelan. Y esto es un rito anual, o sea, una vez al año van y cortan un árbol que tiene, no sé, 100 años, algo así, una vez cada año, una vez cada 3 años. Toda esa práctica y por ejemplo, la forma en la que hacen el traje, cómo se lo ponen, o sea, cómo te pones, cómo sabes que este delantal no es el que va arriba, por ejemplo, y no es al revés. Casi, cuál zapato va en qué pie. Todo eso es un bien cultural, que en el caso de esto es el rito del volador de Papantla, ¿no? Entonces, a veces son representaciones, son cosas inmateriales, el bien cultural, por ejemplo, el paso del Día de Muertos, o sea, que sepas cómo es la tradición, lo más intrínseca, lo más pura, te lo tienen que pasar de generación en generación. Y a lo mejor ustedes ahorita no saben cómo celebrarlo, pues tú sabes que a mí sí me interesaría saber y me gustaría celebrarlo lo más tradicional posible. Te informas, a lo mejor le vas a un pueblo en donde sí se celebra, ves cómo se celebra, preguntas, tomas notas mentales y dices, ay, yo el próximo año voy a hacer eso, o me voy a juntar y eso allá en mi ciudad lo vamos a hacer. Y empiezas a regenerar, a conservar, a reconstruir un bien cultural en un lugar donde se ha perdido, por ejemplo. Entonces, bueno, incluso pasar una receta de generación en generación. Aquí vienen otros dos tipos de bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. En el caso de los bienes muebles, van a ser aquellas posesiones que sean materiales que se puedan mover del lugar. Porque en el caso de los bienes culturales, no necesariamente son algo físico, sino que son, por ejemplo, un conocimiento, es algo intangible. Pero en el caso del bien mueble, es algo tangible y puede ser una posesión, puede ser desde un comedor, una cama, puede ser ropa, puede ser una joya, puede ser un auto, hasta un bien inmueble, que un bien inmueble sí es algo que no se separa del piso, o sea, dice, es aquel bien que no sea transportable, estén fijos en el suelo de un sitio. Estamos hablando de un terreno, de una posesión de una casa, o sea, de una propiedad, y una propiedad no necesariamente es una casa, bien puede ser que seas dueño de la catedral, no sé, o seas dueño de un terreno, ¿ok? Entonces, estos dos tienen que ver mucho con la cuestión patrimonial, que es lo siguiente, que el patrimonio básicamente se refiere a un conjunto de bienes que son tanto derechos como bienes como los muebles o inmuebles y también tradiciones que pertenecen a una persona o a una comunidad. Por ejemplo, a lo mejor tu mamá tiene una forma de hacer el pozole que doña Lupita, la señora de enseguida, no tiene. Entonces, a ti te gusta el de tu mamá, no te gusta el de la señora Lupita, porque es tu mamá, ¿no? Vamos a quedar bien. Entonces, ella tiene su forma de hacer el pozole porque su mamá le enseñó a ella, porque su abuela le enseñó, porque su mamá le enseñó, porque su tía le enseñó. Entonces, tú quieres aprender a hacer ese pozole, esa receta. Entonces, ese es un valor patrimonial tradicional en una persona. Pero si quieres un valor patrimonial a modo de comunidad, los voladores de Papantla, por ejemplo, es una tradición a modo de comunidad. Eso es un patrimonio de una comunidad, ¿no? O, por ejemplo, los que practican el jaripeo o los que practican la música mariachi, o sea, aprender a cantar como mariachi, a tocar las canciones de manera correcta. Entonces tú, bueno, yo no lo heredé, pero yo sé tocar el violín y me interesaría formar parte de una agrupación de mariachi porque me interesa perpetuar esa música y llevarla al mundo. Vamos a decir que no te interesan los pagos de las fiestas, porque cobran bien caro. Entonces, pero te buscas perpetuar el patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? A través de practicar la música mariachi o a lo mejor la música banda, porque también es patrimonial. Entonces,
Y me estoy refiriendo a lo mejor el Sauce de la Palma o el Niño Perdido. Entonces, pero bueno, puede ser tradiciones los patrimonios y estos pueden pasar de una familia, de una persona, una generación a otra en una familia, o pueden ser de una generación a otra en una comunidad. O pueden ser los bienes patrimoniales, por ejemplo, pueden ser que yo herede una casa de mis papás o herede un terreno, ojalá. Entonces, o herede un carro, mi papá me pasó el carro, ¿no? O, por ejemplo, heredé una joya. Imagínense los que son parte de las familias reales, ¿no? Los que son reyes y reinas y que heredan esas joyas o que heredan propiedades o que heredan incluso títulos. Eso, por ejemplo, heredar un título puede ser un derecho legal, o sea, es una cuestión, un patrimonio jurídico. Acá abajo dice, se entiende también como herencia física, cultural o jurídica, ¿no? Entonces, el derecho jurídico puede ser, vamos a decir, mi derecho patrimonial es que en mi trabajo me dan IMSS, me dan seguro social. Yo no estoy casada y no tengo hijos, entonces mi derecho patrimonial, por ejemplo, es afiliar a mis papás al IMSS como mi familia, entonces ellos obtienen mi derecho, o sea, ellos tienen un derecho gracias a su relación conmigo. O sea, ¿qué relación tienen? Pues una consanguínea. Entonces, así como si yo, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes están asegurados por sus papás, ¿ok? A lo mejor algunos tienen seguro y tienen ISSSTE. Entonces, o si están casados o están registrados como concubinato, una de las partes de la pareja puede asegurar a la otra. Es un decir, o vamos a decir que hay una pareja y esto sucede mucho, se ve mucho en la conservación de patrimonio arquitectónico porque a veces tiene que ver con el pleito de los inmuebles. Vamos a decir que una pareja, ya sea cisgénero o heterosexual, o del mismo género, vamos a decir que se registra ante el registro civil y tienen el derecho de compartir una cierta cantidad de cosas, ¿no? Entre ellas es que si una de las personas de la pareja que está registrada pierde la vida y no dejó testamento, o sea, si fallece y no dejó testamento, sus bienes a quién pasan. Si está registrado entre registro civil como concubinato, como matrimonio igualitario o matrimonio entre una pareja heterosexual, no importa, sus posesiones deberán de pasar a su pareja. Si tienen hijos, pasan a los hijos. Y ahí es un derecho jurídico que los hijos están obteniendo, o la pareja está obteniendo, o los papás están obteniendo. Por ejemplo, yo ahorita, y no lo quiera, me persino, toco madera, ya no estoy el día de mañana, mis posesiones van a pasar a ser un derecho de mis papás. Porque como les dije, yo no tengo hijos y no tengo una pareja legal, o sea, no hay un derecho jurídico. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el pleito de las casas. No, es que es de fulano, es de mangano, y quién lo arregla, quién lleva el trámite. No, pues vamos a decir que es una casa empleitada porque se murieron los papás y tenían 5 hijos y no dejaron testamento. Pues por partes iguales le toca legalmente esa posesión física a esas 5 personas que son hermanos. Entonces, ahí se pelean por el terreno y que no sé qué, lo que ustedes quieran, pero esas 5 personas están obligadas a que entre ellas 5, el que sea de ellos 5 o entre los 5, paguen, por ejemplo, el predial, vean si hay un adeudo de agua, de luz, o si hay un problema a la hora de restaurarlo, si se va a vender, todos tienen que firmar que están de acuerdo que se va a vender, por sea lo que sea que se les va a dar, etc. Patrimonio puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo, sobre todo en la parte legal, es la parte más compleja. Además, creo que básicamente ustedes lo pueden entender como puede ser una herencia o compartir derechos con una pareja o con tus papás o con tus hijos, pues. Está el patrimonio cultural, ya que se acabó, ¿no? Está el patrimonio cultural y se considera como la herencia cultural del pasado de una comunidad que se hereda a generaciones futuras, el cual debe conservarse por la generación actual. Un ejemplo que les puse aquí son las geishas, ¿ok? Y esto tiene que ver con una práctica. Es como decir que son voladores de Papantla, nada más que las geishas hacen otra cosa, pero es lo mismo, o sea, conceptualmente son lo mismo, son una cosa que se pasa de manera a un voluntario a otra generación. O sea, ellas se postulan solas. Es como decir que alguien quiere ser sacerdote católico, va y se postula, ya, si la familia lo obligó, pues pobre plebe, pero se va y a lo mejor, y eso conlleva ciertas prácticas. Por ejemplo, en ambos ser célibes en cuestión de que no pueden tener
eh, no pueden tener hijos, no pueden tener parejas, aunque en el caso de las geishas, dependiendo de su estatus o dependiendo de la categoría, porque hay diferentes categorías, sí no llevan celibato o sí llevan celibato. O por ejemplo, incluso la ropa, o sea, si yo hubiera puesto un sacerdote aquí a un lado, una foto de un sacerdote, se darían cuenta que hay cosas en común. Por ejemplo, la vestimenta es típica de la práctica, vamos a decirlo, ¿no? Y casi todos los rituales o cosas así llevan una vestimenta o hay una comida de por medio, o por ejemplo, ellas el maquillaje que usan, y en este caso es algo que solamente las mujeres pueden hacer. En el caso de los sacerdotes, solamente los hombres pueden hacerlo, los sacerdotes católicos, ¿no? Entonces ahí va. El patrimonio cultural es algo tradicional que se pasa de generación en generación y se busca perpetuar con la generación actual, ¿no? Por ejemplo, los alebrijes. El conocimiento para hacer alebrijes, qué madera se usa, cómo se corta, qué figura debe tener, qué colores se pueden poner, qué patrones se deben de dibujar según el animal. Eso, o qué combinaciones de animales son alebrijes, eso es patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo. Patrimonio tangible es aquel patrimonio que sea palpable, ¿no? Por ejemplo, normalmente son los inmuebles, ya sean edificios, monumentos, sitios arqueológicos o conjuntos históricos como los centros o los pueblos mágicos. Y también pueden ser, el patrimonio tangible pueden ser cosas naturales como lagos, montañas, puede ser un tipo de vegetación o un tipo de animal. Por ejemplo, aquí en México hay un animalito que es acuático, que tiene así unas cositas rosas enseguida de la cara. ¿Cómo se llama? Alguno que se acuerde. Que ahí lo matan para hacer cremas para la cara para rejuvenecer. Y se me está olvidando, maldita sea, luego se los digo. Pero se ve bonito, es rosa y tiene una cara así como parece Pokémon. El ajolote. El ajolote ese. Es ajolote o axolote, no sé cómo se pronuncia, sí es cierto, es una rosita bien bonito. Ese, por ejemplo, es una fauna que es patrimonio tangible de nuestro país. Por ejemplo, muchos tipos de cactáceas son patrimonio tangible de nuestro país, son una especie de flora, ¿no? O por ejemplo, de montañas tenemos muchos volcanes, o por ejemplo el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Cerro de la Silla en Monterrey, son patrimonios naturales. Por ejemplo, el lago de Chapala también es un patrimonio natural. La Reserva Ecológica de la Mariposa Monarca, y así, me puedo ir con muchos, ¿no? Todos esos son patrimonios tangibles, además de los construidos por el hombre. Se me olvidó que estamos hablando por aquí. Se termina con el patrimonio intangible. El patrimonio intangible se trata de un patrimonio más intelectual o, como me gusta decirlo a mí, vive en el corazón de sus practicantes, que básicamente son aquellas cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, entre ellas entra que no son cosas físicas permanentes, como lo podría ser una montaña, un lago, una planta que podría llegar a vivir 100 años. Por ejemplo, la comida, una fiesta tradicional, una práctica que se tiene que perpetuar con conocimiento. O está esperando que lo mande a si tú pierdes la receta del pozole y se borra de la memoria colectiva de las personas en todo el mundo, el pozole, si no tienes la receta escrita, ya valió. Se puede perder ese patrimonio porque es intangible. Es un para mí que me mentiste, me acabo de meter. A lo mejor yo puedo tener la receta, pero a lo mejor no sé el procedimiento para hacerlo. No te metes a la clase. Por ejemplo, la fiesta del Día de Muertos, ¿cómo se celebra? Bueno, es un patrimonio intangible, es algo que solamente sucede como un evento. Los eventos son intangibles. La música es intangible, la literatura es intangible. No puedes agarrar lo que alguien está diciendo. Puedes agarrar el libro. Tengo como 1000 correos de libro, si no sabes leer, ya valió, ¿no? O si no sabes leer ese lenguaje, pues nunca lo vas a descifrar, es un patrimonio intangible. Tangible sería un patrimonio, sería el libro. Pero la historia que viene ahí es intangible, es algo que sucedió, es algo que inventaron, pero es intangible. La danza es algo intangible. Entonces, por ejemplo, las danzas de los estados son intangibles, la danza de los viejitos, el danzón de Veracruz, la polca de Nuevo León, son intangibles, ¿sale? Es un conocimiento el patrimonio intangible, es algo intelectual. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta hasta aquí o tengan alguna duda, porque los últimos me fui muy rápido. Se los digo porque ahí van a tener una tarea. ¿Cómo?
Van a tener una tarea en semana 1, bueno, son 2 tareas, que quedó como semana 1, esta va a quedar como la semana 1 porque la semana pasada ya supieron, ¿no? No pudimos tener la clase porque no habían pasado la lista de alumnos. Entonces, aquí en introducción en semana 1, vamos a encontrar 3 videos, una hoja de un formato para reporte y vamos a encontrar una muestra de unas láminas. Aquí ustedes van a descargar este formato de reporte y básicamente yo lo que quiero es que me hagan un reporte, que más bien quiero una reseña de lo que vieron en estos 3 videos. Esto es más del vocabulario, son más ejemplos para que profundicen más de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Y lo que vean en estos 3 me lo van a hacer en este formato, ¿no? Es un documento de Google, pero yo lo estoy pidiendo por si acaso ustedes le llegan a poner fotografías, yo se las pediría en PDF para que no se mueva, luego ya ven que se desbarata el documento. Así es. Entonces, acá en actividad, a mí me salen más cajas, pero no todas se las voy a activar, ¿no? A veces son cajas para mí. Dice, entregar reporte de conferencia en formato PDF. Fecha límite, entrega domingo 2. ¿Ya anda lista? Tienen toda la semana para hacerlo. Ahí ustedes, yo les recomendaría que hagan, por ejemplo, vienen 2 videos cortos, pueden hacer media página de cada uno de esos videos cortos, ahí sería una página entera, y del video largo les recomendaría una página. ¿Qué es el reporte que yo les estoy pidiendo? Lo que va a modo de reseña. O sea, que ustedes vengan y me cuenten con qué se quedan, como cuando van y ven una película y luego van y se la cuentan a alguien más, eso quiero. ¿Sale? Vengan y cuéntenme con qué se quedaron, qué les pareció interesante, con qué se quedaron dudas, algo con lo que estén de acuerdo, algo con lo que no, o si les dieron varias opciones, cuál les pareció más padre, o si quieren citar algo, adelante. Ese sería el reporte. O sea, quiero que vengan y me cuenten el chisme, pero con sus propias palabras, claro. La otra tarea, que aquí me van a cargar las 2, dice, realiza conceptos de restauración. Dice, realiza individualmente una lámina descriptiva sobre los siguientes conceptos. Me equivoqué, es una lámina por concepto, o sea, una hoja, sería tamaño carta. Y son estos conceptos, son básicamente los que vimos hoy, pero necesito que ustedes los afiancen, porque si no los afianzan, va a estar un poco difícil que podamos estarnos entendiendo. Entonces, ¿cómo los van a hacer? No nomás van a escribírmelos,